Santiago de Compostela ha sufrido el peor accidente ferroviario de los últimos 40 años. Al menos 77 personas han muerto y hay más de 140 heridos, muchos graves y 5 en coma. Todo ocurrió minutos antes de las 9 de la pasada noche, cuando un tren Alvia que cubría la ruta entre Madrid y Ferrol salía de un túnel cerca de la estación de Santiago. Ya han comenzado las investigaciones para determinar las causas del siniestro, pero todo apunta a que se debió a un exceso de velocidad. Hola, buenos días. En este telediario matinal seguimos en conexión con todos los puntos de interés para contarles la última hora sobre este terrible accidente. Vamos a estar en el lugar del accidente, en el pabellón habilitado como tanatorio y en el centro donde se está atendiendo desde hace horas a los familiares. También vamos a hablar con nuestro compañero que está desplazado en el hospital donde se están atendiendo a la mayoría de los heridos. El presidente del Gobierno viajará además esta mañana a Santiago de Compostela, al lugar del siniestro. En un comunicado difundido por Moncloa, Mariano Rajoy se declara consternado y ha expresado sus condolencias a las víctimas. En todo momento ha estado en contacto permanente para conocer la última hora de esta tragedia. El presidente gallego, Núñez Feijóo, se reúne esta mañana con su ejecutivo y después ofrecerá una declaración institucional. Estaremos muy pendientes con conexiones en directo del accidente de Santiago, pero también repasamos otros asuntos que son actualidad hoy. Conoceremos hoy el dato de la EPA del segundo trimestre. Desde hace semanas, varias previsiones apuntan a que el número de desempleados baja entre marzo y junio. El Instituto Nacional de Estadística lo confirmará a partir de las 9 de la mañana. Hoy declara ante la juez Alaya como imputado en el caso de los ERE fraudulentos el exinterventor general de la Junta de Andalucía. Lo hace un día después de que José Antonio Griñán haya anunciado que abandonará la presidencia de Andalucía a finales de agosto. No habrá elecciones anticipadas. Susana Díaz asumirá el cargo. Griñán asegura que se va por motivos personales y no por la investigación de los ERE. El Papa ha querido sumarse al dolor por el accidente de tren en Santiago y ha pedido un minuto de silencio a los periodistas acreditados en la JMJ. Hoy el pontífice visitará una favela en Río y tendrá el primer encuentro con los jóvenes. Este miércoles ofició una misa en el santuario de Aparecida y visitó un hospital para drogadictos. Allí condenó la dependencia química y los falsos ídolos como el dinero o el poder. Y Nico, desde el mundo del deporte llegan también reacciones a este terrible accidente de Santiago. Son muchos los grandes deportistas que han querido mandar su pequeño mensaje de ánimo a Galicia, gente como Rafa Nadal, como Alberto Contador, como Cristiano Ronaldo, como José Manuel Calderón, son muchos. Además también tenemos que hablar de fútbol porque el Real Madrid y el Barcelona han jugado 2 partidos amistosos con sabor a Champions. Los primeros en saltar al campo fueron los jugadores azulgranas. Guardiola le dio este abrazo a Jordi Roura antes de empezar un partido en el que el Bayern fue muy superior. El equipo alemán ganó por 2-0 gracias a los goles de Lamine y de Mandzukic, y minutos después en Francia el Real Madrid empató a 2 con el Olympique de Lyon. Los goles de los blancos los marcaron Morata de penalti y Casemiro en un saque de esquina. Y en cuanto al tiempo, José Miguel, buenos días. Hoy suben las temperaturas. Suben las temperaturas, nos llega la masa de aire cálido procedente de África, la parte más activa llega hacia el interior y hacia zonas del este. La buena noticia es que el fin de semana esa masa de aire comenzará a retirarse hacia el Mediterráneo y bajarán las temperaturas en buena parte de la mitad oeste peninsular. Las temperaturas serán muy altas en la jornada de hoy, llegando a los 38-39 grados. Establece la alerta naranja en el Valle del Ebro por esos 39 que se espera registrar en el Valle del Ebro, en Zaragoza, 38, 39 también en zonas del interior y del sur de la península. Luego lo vamos a ver con más detalle. El número de víctimas del accidente de tren de Santiago de Compostela asciende ya a 77, aunque no se descarta que esa cifra pueda seguir aumentando porque todavía se trabaja en el lugar del siniestro y quedan 2 vagones por revisar. Operarios de Adif, Protección Civil, Policía, Guardia Civil y Bomberos siguen trabajando sin descanso en busca de más supervivientes. Hay de momento 140 heridos. Ya ha amanecido en Angrois, en Santiago de Compostela, donde decenas de personas han pasado la noche retirando los vagones del tren Alvia, que ayer descarriló poco antes de las 9 de la noche. En ese lugar continúa nuestra compañera Marina Vila. Marina, buenos días. ¿Han terminado ya esos trabajos?
No, buenos días. Continúan los trabajos y de hecho acaban de sacar hace escasos minutos estos 2 vagones de la vía del tren hacia la carretera. Uno de ellos decían que era el vagón de la cafetería. Fue un proceso lento que ha durado toda la noche porque primero tuvieron que venir más de 10 camiones con contrapesos para que la grúa no volcara. También los dispositivos de seguridad creo que en estos momentos están haciendo su cambio de turno, está llegando más gente de nuevo al lugar de los hechos y los técnicos de Adif siguen por las vías trabajando para la reparación. Ocurría a las 9 menos 20 de la noche. Un tren Alvia con destino Ferrol y que había salido de la estación de Chamartín, en Madrid, descarrilaba en la población de Angrois, muy cerca de Santiago de Compostela. El convoy se ha salido en una curva muy pronunciada y mientras circulaba por la vía de alta velocidad. Las primeras imágenes del lugar del accidente ya reflejaban la gravedad de la tragedia. Aquí no puede estar nadie en la pasarela, hagan el favor. Mire, este es compañero, venga, haga el favor. Estoy grabando. Venga, por favor, que aquí no puede estar. Caballeros, venga, va. Hasta la zona se trasladaban los servicios de emergencia, bomberos y de Policía Nacional y local para efectuar las labores de rescate. Los vecinos de la zona colaboraban aportando mantas o agua e incluso ayudando al traslado de los heridos. Sobre el terreno la prioridad era rescatar a quienes habían quedado encerrados en los vagones. Algunos pasajeros rompían las ventanas del tren para ayudar a salir a los atrapados. Para las labores de rescate se movilizaban 2 enormes grúas que permitieran mover el convoy. Con el paso de las horas iba aumentando la cifra de muertos y heridos, mientras que el Hospital Universitario de Santiago reforzaba los servicios de urgencia. Tras visitar el lugar del accidente, las autoridades acudían al centro habilitado para la atención a los familiares de las víctimas. En el tren viajaban casi 220 pasajeros, una alta ocupación porque hoy es el Día Nacional de Galicia. Todas las festividades han sido suspendidas. Las autoridades han habilitado el centro multiusos Fontes Dosar como tanatorio. Matilde Vázquez, buenos días. Un equipo de policías y forenses se llevan trabajando durante las últimas horas en la identificación de los cuerpos y se espera que durante la mañana se inicien las autopsias. Buenos días, de nuevo continuamos en el Estadio Multiusos Dosar, un gran tanatorio improvisado. Lo hemos dicho antes, a medianoche quedaba aquí preparada la explanada y a partir de ahí todo ha sido un ir y venir de coches fúnebres que han traído hasta aquí por el momento 73 cadáveres. Hay otros 4 que están en el Hospital Universitario de Santiago. Durante toda la noche la policía científica ha estado haciendo trabajos de identificación y se espera ahora que de un momento a otro los cadáveres se vayan a ir trasladando poco a poco hasta el Hospital Universitario de Santiago para que le hagan allí la autopsia, una autopsia que se va a practicar de 4 en 4, en grupos de 4. Gracias. Nos preocupamos ahora por la situación, por el estado de los heridos. Hablamos con nuestro compañero Roque Durán, que sigue en el Hospital Clínico Universitario de Santiago. Roque, ¿cuál es la última hora? Pues la última hora es que va a haber un parte médico a partir de las 9:30 que se dará a conocer en la sede del Gobierno gallego, después de un consejo de la Junta. Gracias, Roque. La explosión que se produjo al descarrilar el convoy alertó a quienes viven junto a las vías del tren. Los vecinos ayudaron a los heridos a salir de los vagones. Minutos más tarde llegaban los servicios de emergencia. Al tren Alvia, que cada día hace el recorrido Madrid-Ferrol, solo le faltaban 4 kilómetros para llegar a la estación. Al coger la última curva bajo el viaducto de la principal autopista de Galicia, descarriló. É unha explosión moi grande, de repente, como si fuera un bombardazo. El tren, gritando. Se fue levantando el humo y fue cuando vimos un vagón ahí encima y había cadáveres esparcidos. El impacto fue tal que uno de los vagones voló a 15 metros de distancia. Enseguida los vecinos acudieron a socorrer a las víctimas, cogieron mantas y toallas y ayudaron a los heridos a salir de las vías. Algunos que pudieron salir, les ayudamos
intentando romper con nuestras manos la alambrada para que pudieran salir. Yo cuando vi que había gente abajo en la vía del tren con piedras intentando abrir las ventanas, intentando romper las ventanas, fue cuando las llamé, entre 5 o 6 mujeres que habíamos abajo intentando levantar la alambrada. Los servicios de emergencias no tardaron en llegar. Fue a partir de las 9 y 10 cuando empezaron a llegar las ambulancias, los bomberos y tal, y empezaron a organizar un poco, y nosotras, mientras pudimos, pues ayudamos a la gente. Ahora los familiares desesperados buscan a sus seres queridos. Que nos dejen ir al hospital, que nos dejen ver los que están inconscientes. Y cada familiar dice si es el suyo o no. En el convoy viajaban 218 pasajeros y 4 tripulantes. Muy pocos de esos pasajeros y tripulantes han resultado ilesos en este accidente. Los parientes de las víctimas han pasado en algún momento de la noche por ese edificio Cersia de Santiago de Compostela, donde se ha instalado el centro de atención a familiares. Ahí está Luis Docampo. Luis, adelante, cuéntanos. Sí, pues lo que podemos comprobar es que aquí, a medida que pasan las horas, la angustia, la incertidumbre está haciendo mella en los ánimos de los familiares. Hace pocos minutos, agentes del Cuerpo Nacional de Policía se desplazaban hasta aquí para intentar explicarles las razones por las que cuesta tanto, es tan difícil proceder a ese proceso de identificación de las víctimas. Pero, como es fácil de comprender, son unas explicaciones que de poco sirven a quienes les ha tocado sufrir más de cerca esta enorme tragedia. Luis, a los familiares de las víctimas se les está ofreciendo ayuda psicológica. ¿Cuál es el trato que se está teniendo con ellos? Sí, aquí hay un equipo compuesto por 15 profesionales expertos en atención a víctimas de grandes catástrofes. Lo que pasa es que la mayoría de las personas que están aquí lo que reclaman más que ayuda psicológica es información, es unos datos, saber qué ha pasado con sus familiares que viajaban en los trenes, una información de la que de momento no disponen y que ellos reclaman cada vez con más insistencia. Gracias, Lois. El presidente del Gobierno se desplazará a primera hora a Santiago de Compostela para conocer de primera mano las consecuencias del accidente. Mariano Rajoy ya ha mandado su pésame y solidaridad a los familiares de las víctimas y se encuentra informado minuto a minuto del desarrollo de los acontecimientos. Del mismo modo, el rey ha mantenido contacto telefónico con el presidente de la Xunta y con la ministra de Fomento, que se desplazaron anoche a la zona. Y el Gobierno gallego celebrará a las 9:30 una reunión extraordinaria. Después, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, comparecerá ante los medios para informar, entre otros asuntos, sobre el estado de los heridos. Feijóo ha estado junto a la ministra Ana Pastor en el lugar del accidente y después se ha trasladado al edificio Cersia de Santiago, donde se está trabajando en la atención psicológica de las víctimas. Están trabajando para intentar dar respuestas a esas familias que todavía no han tenido una respuesta. Vamos a seguir trabajando, se está ya investigando qué es lo que ha ocurrido y desde luego en el momento que se tenga información se le dará información inmediata. El equipo de psicólogos que está atendiendo a las familias que han pasado por este centro que ha puesto a disposición el Ayuntamiento de Santiago están trabajando y las familias están reaccionando con una entereza excepcional. El de anoche es el peor accidente de tren de España de los últimos 40 años y el primero que se produce en un recorrido de vía del AVE, pero la historia reciente de nuestro país nos deja desafortunadamente otras tragedias ferroviarias. Hacía 7 años que no se producía un descarrilamiento con víctimas en España. El último fue en Villada, Palencia. Murieron 7 personas y más de 100 resultaron heridas. El tren tenía que realizar un cambio de vía a 30 km por hora. Iba a más de 100. En 2003, un choque frontal se cobró la vida de 19 pasajeros en Chinchilla, en Albacete. El jefe de la estación puso en verde el semáforo de salida para un talgo, olvidando que por la misma vía circulaban mercancías. El culpable quiso detener los trenes cuando se dio cuenta de su error. En la década de los 80 y los 90 hubo 13 accidentes ferroviarios. El más grave fue en el 97 en la localidad navarra de Huarte, Araquil. Un convoy descarriló por exceso de velocidad. Hubo 18 muertos y casi 100 heridos. Otras 17 personas perdieron la vida cuando un tren colisionó con otro estacionado en Torralba del Moral, Soria. Fue en 1980. Justo un año antes, un maquinista percibió irregularidades en su tren y cambió a los pasajeros a otro, abandonando el primero en la vía. El desnivel
desnivel hizo que el convoy se precipitara por una pendiente durante 12 kilómetros hasta chocar con otro. Murieron 22 pasajeros. En los últimos 30 años han muerto 180 personas en accidentes ferroviarios. Toda la prensa abre hoy con el accidente de tren de Santiago. La repasamos en un minuto. El País lleva a titular principal tragedia en el tren a Santiago. El exceso de velocidad posible causa. El Mundo habla de velocidad mortal. El Albia Madrid-Ferrol circulaba a gran velocidad según varios testigos. ABC reincide en la idea de tragedia en Santiago. Más de 60 muertos en un tren que circulaba al doble de la velocidad permitida. Tragedia en Santiago es el titular de La Razón. El tren iba a más velocidad de la permitida según las primeras investigaciones. La Voz de Galicia, con una grafía excepcional, titula Tragedia. El tren entró a 150 km/h en una curva con límite a 80 y se desconoce si falló la baliza automática. El periódico habla de horror en el tren. El siniestro se produjo en una curva pronunciada de la línea gallega del AVE. Mientras La Vanguardia habla de tragedia en un tren desbocado en Galicia. La investigación apunta a que el convoy iba a 190 km/h en una curva limitada a 80. Son las portadas de los principales diarios españoles. También la prensa internacional en sus ediciones digitales dedica una atención especial al accidente. En el Reino Unido, el diario The Times abre su edición apuntando a la alta velocidad como causa del accidente. Es el mismo enfoque que hace a estas horas el portal de noticias de la BBC. En Francia, Le Figaro señala catástrofe ferroviaria junto a Santiago de Compostela. En Alemania, en el Süddeutsche Zeitung, dicen numerosos muertos en grave choque de trenes en el noroeste de España. El italiano Corriere della Sera afirma: España, descarrilamiento de tren de alta velocidad, al menos 69 muertos. En el vecino Portugal, Público titula: descarrilamiento en Galicia causa al menos 60 muertos. En Argentina también se hacen eco del accidente. Clarín destaca: descarriló un tren de alta velocidad en España. Más tarde seguiremos hablando del accidente de tren en Santiago, pero antes repasamos otras noticias de este jueves. Esta mañana vamos a conocer la encuesta de población activa del segundo trimestre y todo apunta que indicará que de marzo a junio cayó el desempleo en nuestro país. El Gobierno ya avanzó hace unos días que el dato será bueno y mostrará una mejora de las condiciones del mercado de trabajo. Entre enero y marzo la tasa de paro aumentó hasta el 27,1% y el número total de parados se elevó hasta superar los 6.200.000. La juez del caso de los ERE interrogará hoy al interventor general de la Junta de Andalucía entre 2000 y 2010, Manuel Gómez Martínez. Está citado hoy como imputado y, según su abogado, no tiene intención de acogerse a su derecho a no declarar. Su testimonio se considera clave para el desarrollo del caso. Además de Gómez Martínez, hay otros 19 imputados en esta causa, entre ellos la exconsejera de Hacienda de la Junta, Magdalena Álvarez. Y en vísperas de esa declaración se hacía oficial el relevo político en Andalucía. Susana Díaz ha sido designada como candidata del Partido Socialista para las próximas elecciones andaluzas. Todo después de que Griñán confirmara que abandonará la Junta a finales de agosto. Díaz, ahora consejera de Presidencia, será su sustituta al frente del Gobierno. Que en estos momentos La Diputación Permanente del Congreso acepta dos peticiones para que Mariano Rajoy comparezca en el Congreso. El Partido Popular ha votado a favor de las peticiones de la Izquierda Plural y Convergencia y Unió y PNV. Sin embargo, ha rechazado otra del PSOE en la que solicitaba la dimisión del presidente del Gobierno. Tampoco ha salido adelante la petición para que el presidente del Tribunal Constitucional explique en la Cámara su militancia en el PP. En ese debate hemos visto un tenso enfrentamiento entre Celia Villalobos y la portavoz del PSOE, que ha acabado abandonando la sala. La Audiencia Nacional revisará hoy la prisión provisional que decretó el juez Ruz para Luis Bárcenas. La vista será a puerta cerrada y sin la presencia del extesorero popular. Estudiará el recurso contra la prisión que interpuso la semana después de su ingreso en Soto del Real los entonces abogados de Bárcenas, Miguel Bajo y Alfonso Trayero. Ha pasado su primera noche en prisión la expresidenta del Consell de Mallorca, María Antonia Munar. Llegaba ayer en un coche que la ha trasladado hasta la cárcel de Palma. El juez ha ordenado su ingreso en prisión después de que lo pidiese de forma preventiva la fiscal anticorrupción al apreciar riesgo de fuga. Munar tiene 9 causas pendientes con la justicia y 2 condenas que suman 11 años y medio de cárcel.
El Tribunal Supremo ha archivado la causa abierta contra la presidenta navarra, Yolanda Barcina, por el cobro de dietas de Caja Navarra. Los magistrados, de acuerdo con el fiscal, creen que los hechos no constituyen delito. Previamente, la juez que investiga el caso en Navarra había pedido al Supremo que interrogase a Barcina como imputada. El Consejo del Poder Judicial estudia si suspende o no al juez del caso Blesa. La comisión disciplinaria del Consejo pide que el Pidio José Silva sea apartado de la judicatura durante 4 meses. También solicita para él una multa de 600 euros. Se le acusa de no motivar adecuadamente sus resoluciones y de graves retrasos en su juzgado. El Papa Francisco ha advertido a América Latina contra la legalización de las drogas, un tema sensible en el continente donde la guerra contra el narcotráfico ha causado decenas de miles de víctimas durante los últimos años, suscitando un debate sobre la seguridad pública. El Papa visita hoy una favela en Río de Janeiro y recibirá las llaves de la ciudad. El Papa Francisco visita este jueves la favela Varguiña, aquí en Río de Janeiro, un barrio humilde donde viven unos 3.000 habitantes y que fue pacificado hace tan solo 6 meses. Horas después, Francisco tendrá su primer gran encuentro con las decenas de miles de jóvenes que han venido a esta Jornada Mundial de la Juventud, y será aquí, en la playa de Copacabana. Anoche el pontífice argentino acudió al Hospital Francisco de Asís, un centro que trabaja en la rehabilitación de adictos a las drogas y que ha atendido a más de 30.000 personas desde que abriera sus puertas en 1985. Francisco se encontró y charló con varios adictos al crack, una droga que cada año mata a cientos de brasileños. Y en ese entorno, el Papa entró de lleno en el debate sobre la legalización de las drogas. El pontífice asegura que la liberalización de las drogas no frenará su consumo, que no servirá para acabar con el narcotráfico. Según el Papa, es preciso afrontar los problemas desde la base, apoyando a los necesitados, creando una mayor justicia y educando a los jóvenes en los valores que construyen la vida común. En Estados Unidos, la Cámara de Representantes ha rechazado un primer intento para limitar el control de las comunicaciones. Por 217 votos contra 205 se ha derrotado una enmienda al proyecto de asignaciones para la defensa. Intentaba limitar las atribuciones de la Agencia de Seguridad Nacional, acusada de espionaje masivo de las comunicaciones. El presidente Barack Obama ha decidido aplazar la entrega de 4 nuevos aviones F-16 al ejército egipcio. El jefe de las Fuerzas Armadas ha llamado a manifestaciones masivas mañana contra el terrorismo. Los islamistas le han acusado de incitar a la guerra civil. Hoy puede iniciarse en la provincia china de Shandong el juicio contra Bo Xilai, antiguo dirigente del Partido Comunista. Se han confirmado las acusaciones de soborno, corrupción y abuso de poder. En Colombia, 220.000 personas murieron y 4,5 millones tuvieron que huir de sus casas durante los 60 años de conflictos armados que ha vivido el país. Son datos del informe elaborado por el Centro Nacional de la Memoria Histórica, que ayer se entregó al presidente Juan Manuel Santos. Porque nadie puede que... Vamos ahora con la previsión del tiempo. José Miguel, a estas horas en la zona del Mediterráneo ya se está haciendo muchísimo calor. Muchísimo calor en la zona del Mediterráneo, también en otros puntos de la península. Destacamos esos 24 grados en Barcelona, Valencia, 23 en Málaga, Jaén, los 22, 23 también en zonas del interior de la península. Como les decía, noche tropical en buena parte de la mitad sur y del tercio oeste peninsular. Ayer teníamos la masa de aire cálido sobre la península ibérica, pero la parte más cálida todavía estaba en África. Hoy a la misma hora, a las 2 de la tarde, esperamos que esa parte más cálida se haya desplazado hacia el interior y hacia la mitad este, pero a lo largo del fin de semana el calor se irá desplazando hacia el Mediterráneo nuevamente, por lo que bajarán las temperaturas en zonas de la mitad oeste peninsular. Tenemos a esta hora mucha nubosidad en puntos del noroeste de la península y en general en toda la zona del Cantábrico. De cara a las próximas horas, el frente que nos deja esas nubes seguirá avanzando hacia puntos del Cantábrico más oriental, por lo que seguirá dejando algunas precipitaciones débiles en zonas del noroeste y propiciará el desarrollo de nubes de evolución en toda la zona montañosa de la Ibérica y del Pirineo. Allí podríamos encontrar como mucho algún amago tormentoso, algún chubasco aislado. Como les decía, suben las temperaturas debido a la presencia de esa masa de aire cálido, así queda
queda el mapa de temperaturas máximas en colores para la jornada de hoy. Los colores rosados nos indican las temperaturas más altas. Como pueden observar, día de mucho calor en la mitad sur y en el Valle del Ebro. Llegaremos a esos 36, 38, 39 grados. También en zonas como Aragón, incluso Navarra o Cataluña alcanzarán temperaturas bastante altas. Las capitales cuya temperatura serán las más altas del día de hoy serán Zaragoza y Córdoba. También Sevilla, Toledo y Albacete se quedarán con unos 38 grados. Y seguimos en alerta naranja en toda la zona del Valle del Ebro, en Zaragoza, por esos 39 grados. Alerta amarilla en buena parte de la mitad sur y en general del nordeste, así como en el archipiélago balear. A lo largo del día de mañana seguiremos hablando de chubascos, especialmente por la tarde en zonas del nordeste y todavía con algunas precipitaciones en el Cantábrico central. Buenos días. El Real Madrid y el Barcelona han jugado 2 partidos amistosos con sabor a Champions. Los primeros en saltar al campo fueron los jugadores azulgranas, que esta vez estrenaban la nueva camiseta con los colores de la bandera catalana. Enfrente estaba el Bayern de Múnich de Guardiola, que le dio este abrazo a Jordi Roura antes de empezar. El Bayern fue muy superior y al final ganó por 2-0. El primero lo marcó Lam de cabeza después de un centro de Ribéry, y el segundo llegó casi al final del partido, en el minuto 86, en esta jugada con varios pases al primer toque que remató Mandzukic. Un partit especial per mi, jugar contra molt d'aquests jugadors que conec força, que tant em van ajudar a poder, per exemple, estar aquí. Respecte a l'altre, respecte al Tito y respecto pertany a ell y a mí, a la seva familia, a la meva familia, y aquí queda. Yo no tengo nada que ver con eso, ni tengo que explicar nada. Es un tema del club, que el presidente y lo que tienen que decidir decidieron que era el entrenador, y yo muy contento de que vengan. Y en Lyon, el Real Madrid tuvo que remontar. El Olympique se adelantó con este golazo de volea del francés Clément Grenier. Viendo la repetición, se aprecia cómo el joven jugador francés remató de forma casi acrobática, mirando para un lado y mandando el balón hacia el otro. Casimiro tuvo este choque que van a ver con el portero del Olympique, y esta fue la jugada más peligrosa que tuvo el Real Madrid, con un doble remate, primero de Ángel Di María y después de Sami Khedira. En la segunda parte, el argentino Lisandro López marcó el 2-0, y la jugada polémica de la noche fue esta caída de Cherichev. El árbitro pitó penalti y Morata lo convirtió en gol. Quedaban poco más de 10 minutos, pero el Madrid tuvo tiempo suficiente para conseguir el gol del empate en este saque de esquina que remató Casemiro. Después de ese partido, el Real Madrid anuló su rueda de prensa por respeto y como una forma de mostrar su solidaridad con las familias afectadas por el accidente de Santiago de Compostela. Casi a la vez, muchos deportistas publicaban distintos mensajes solidarios en las redes sociales. Nombres propios como Pau Gasol, Rafa Nadal, Falcao, Alberto Contador, Cristiano Ronaldo, Gerard Piqué han querido de esta forma mostrar su apoyo con los que peor lo están pasando. Y en Barcelona, España ha conseguido otra medalla más gracias a Ona Carbonell, que ha ganado el bronce en el solo libre utilizando una canción muy especial. Y desde el Campeonato del Mundo de Atletismo Paralímpico de Lyon nos llega otra medalla, porque el español Quim López ha ganado el oro en lanzamiento de disco para deficientes visuales. Y terminamos en Italia. Allí, Constant, el jugador del Milan, decidió abandonar el campo después de escuchar gritos racistas contra él. La Federación Italiana abrió enseguida una investigación para investigar el caso.